Zaragoza ocupa, junto con Girona, un lugar destacado en la historia y memoria bélica de 1808 a 1814. La capital de Aragón, una de las ciudades más grandes de España en 1808, superaba los 50.000 habitantes y constituía un nudo de comunicaciones en el tercio noreste peninsular. El casco urbano se articulaba en torno a dos cinturones en forma de arco. El primero estaba conformado por tapias de ladrillo de 3 metros de altura y 1 de grosor. Se accedía a él a través de 6 puertas. Extramuros había 4 grandes edificios: los conventos de agustinos, trinitarios y capuchinos y el castillo de la Aljafería. Por último, el Ebro ofrecía protección por el lado norte. Zaragoza sufrió el primer ataque imperial el 15 de junio. Contaba con apenas 1.000 soldados para su defensa y sin su comandante general, Palafox, que abandonó la ciudad con el Estado Mayor. Por su parte, el general Lefebvre de Nouet, que disponía de 6.000 soldados y poca artillería, decidió realizar un asalto simultáneo sobre 3 puertas: el Portillo, el Carmen y Santa Engracia. Los civiles, hombres y mujeres, armados con fusiles, lanzas y chuzos, fueron los principales protagonistas de la defensa. Nos encontramos en el Paseo María Agustín. En 1808 esto era extramuros de la ciudad. Hacia allí, campos. Hacia allí, el interior de la ciudad. Todo este muro, con sus ventanas, es lo que nos queda del antiguo cuartel de caballería. Se empezó a construir en 1775, sobre un cuartel anterior llamado El Tinglado, y a la altura de 1808 servía esta puerta concretamente como puerta trasera del cuartel. No tenía ninguna defensa, esto eran eras y ya las ventanas y el portón directamente por el que entraban caballerías, soldados y carretas. Recientemente, desde Voluntarios de Aragón, APUDEPA, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, hemos conseguido convencer a la constructora para que se proteja este muro y se mantenga en gran medida y no sea destruido como era el planteamiento original con el proyecto de un nuevo inmueble en la zona. Y es que este punto fue icónico en la defensa del 15 de junio de 1808, en el inicio del primer sitio de Zaragoza. Ese 15 de junio, 3 columnas francesas que llevaban combatiendo toda la mañana en torno al canal intentaron asaltar Zaragoza directamente. La columna de la izquierda, precisamente, desviada de su objetivo original en la puerta del Portillo por el fuego que cruzaban desde la Aljafería las tropas españolas, se dirigió justamente a esta puerta. Aquí habían situado los paisanos apresuradamente un pequeño cañón que no pudo hacer nada por evitar el ataque francés. Las tropas napoleónicas entraron por esta puerta y 3 veces en esas horas de la tarde del 15 de junio fueron rechazadas. En el interior del cuartel, los paisanos de la compañía de Mariano Cerezo, de San Pablo, y el teniente Manuel Viana. Combatieron en las estancias del interior hasta que finalmente rechazaron a los soldados franceses, que tuvieron que emprender la retirada. Ese día también hubo intensos combates en uno de los más conocidos lugares de memoria. Estoy en la Puerta del Carmen, un lugar emblemático en la ciudad de Zaragoza y por supuesto en relación con los sitios que sufrió la ciudad en 1808 y 1809. Esta puerta se erigió en 1789, es obra de Agustín Sanz y es de estilo neoclásico, ¿no? Tiene una estructura de arco triunfal romano y, bueno, se utilizaba fundamentalmente para el control de los impuestos. ¿Qué podemos destacar en relación con los sitios? Bueno, pues las huellas que quedan del combate y de los combates que tuvieron lugar aquí. Si observamos esta cara, podemos apreciar numerosos impactos de bala de cañón. Si nos venimos a esta parte, resulta curioso comprobar cómo muchos de los agujeros de los impactos corresponden a las balas de fusil.
puesto que los españoles lucharon por el control de esta puerta contra los franceses hasta en 3 ocasiones, cambió de mano, y durante la batalla de las Heras el 15 de junio de 1808. La puerta del Carmen forma parte de la iconografía de los sitios, ha sido reproducida en cuadros, ha sido reproducida en las tarjetas postales que con motivo del centenario se emitieron. Precisamente en 1908 fue convertida en monumento nacional y hoy día es un bien de interés cultural en la categoría de monumento. Un lugar, por supuesto, emblemático y fundamental en el paisaje del campo de batalla de Zaragoza. Un destacamento de jinetes polacos consiguió penetrar en el recinto, pero fueron atacados por una multitud en la que destacaron Joaquina Plazas o Casta Álvarez. Un retrato de esta última se puede contemplar en el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta pareja, Pendán, realizada por un pintor, Marcelino Unceta, o de Unceta, que es un pintor especializado especialmente en pintura de historia militar y concretamente de batalla. De hecho, a través de su formación especialmente francesa, va a seguir de cerca el estilo de pintores como Meissonier. Se tratan de 2 obras de formato grande en las que los personajes aparecen representados de cuerpo entero, con una gran calidad desde el punto de vista de la captación verosímil de las efigies, de los retratados, casi fotográfica, dada el detallismo, la concreción de los perfiles dibujados, pero también de la representación de los rostros de ambos personajes. Uno de los cuadros, ¿no?, con los que inicia esta serie en 1874 es el que representa al general Palafox. Se trata de un cuadro que, más que un cuadro de historia o una escena histórica, estamos ante un retrato, una efigie, que se representa en una composición de paisaje de ambientación histórica. En esta obra lo que tenemos es el retrato, por tanto, del general Palafox, vestido con uniforme de gala, donde destaca claramente, ¿no?, el guante que porta en la mano, el fajín rojo que centra, ¿no?, y focaliza la atención del espectador, y posa concretamente encima del campo de batalla, de las ruinas de la ciudad de Zaragoza. De hecho, desde el punto de vista semiótico, tenemos toda una serie de elementos de carácter iconográfico que así nos lo hacen ver, como son las balas de cañón, el cañón, ¿no?, volcado sobre las ruinas, y al fondo de la ciudad los monumentos, ¿no?, destruidos por el ataque durante los sitios, donde destaca concretamente la Torre Nueva y la Torre de San Padencio. Se trata de un retrato que además sigue la conocida efigie que Goya realiza del general Palafox, en el caso de Goya ecuestre, pero que es utilizada por de Unceta para representar al general con esa verosimilitud. Algo similar sucede con la pareja que realiza para este cuadro en 1875, apenas un año después, una obra de formato similar, también de grandes dimensiones, donde en este caso la heroína, esta heroína de los sitios de Zaragoza, aparece representada ante un escenario bélico. De nuevo es un retrato donde la heroína aparece representada con el traje típico popular de las campesinas zaragozanas, pero destaca especialmente el que porta la bayoneta, ¿no?, calada, o sea, el fusil calado con la bayoneta, y de nuevo todo ese componente iconográfico semiótico con las balas de cañón que aparecen a sus pies y con las escenografías del campo de batalla, con los ejércitos, ¿no?, en la lucha, que aparecen en la composición. Una composición donde baja el horizonte prácticamente a niveles mínimos y que ayuda a ennoblecer, a monumentalizar a la figura de la heroína y por tanto a dignificarla
prácticamente a la misma altura que un general tan importante y tan simbólico como Palafox. La memoria de los polacos es visible desde 2013. Estamos en el punto más débil de la defensa de Zaragoza. Este es un plano francés y demuestra claramente que este saliente, el saliente sureste del monasterio de los Jerónimos de Santa Engracia, que ya había sido señalado por Napoleón como el punto más débil y por lo tanto donde había que insistir en la toma de Zaragoza, y en efecto así fue, porque en el primer sitio la perforación de la muralla fue por aquí, en el segundo sitio la perforación de la muralla también fue por aquí, la abertura de brecha fue por aquí. Y casualmente en las dos ocasiones, tanto en el primer sitio como en el segundo sitio, fueron soldados polacos los que consiguieron abrir esa brecha. De alguna manera, ese espíritu de naciones ayer enemigas, hoy hermanas, de alguna manera se respetó en el primer centenario, se respetó en el segundo centenario, y a propuesta de la Asociación de los Sitios se colocó aquí esta placa donde reconocen de una parte la europeización, ahora ya somos todos amigos, está claro, y de otra parte ese homenaje a los soldados que en efecto fueron capaces de abatir esta tremenda defensa. Después de todo, no olvidemos que los soldados polacos, los soldados franceses, como los defensores, al fin y al cabo luchaban por un ideal. Sobre la dureza de los combates en esta zona, da cuenta precisamente que los polacos hayan hecho dos cuadros magníficos sobre este punto, sobre esta apertura de brecha, como digo. Uno de ellos preside nada menos que el salón principal del Museo del Ejército de Varsovia. Tal fue ese culto que rindieron esos soldados bravos a los defensores. El cuadro es magnífico, representa el momento en que entran unos infantes y desde luego emociona pensar en su esfuerzo y emociona pensar en el tremendo esfuerzo de resistencia de los de dentro, nosotros. Al final de aquella calurosa jornada de junio, las tropas imperiales tuvieron que replegarse. Poco después, el marqués de Lazán, que había asumido el mando en nombre de su hermano, realizó un acto para elevar la moral y rechazar la petición de rendición del general francés. Estamos en uno de los pasillos del Palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza y a mi espalda tengo un lienzo del pintor Nicolás Ruiz de Valdivia, un artista que procedía de Almuñécar, en Granada, pero que se asentó en la ciudad de Zaragoza tras haberse casado precisamente con una zaragozana. Es una obra bastante temprana, de 1866, en la que se representa el juramento de los defensores de la ciudad, un juramento que presidió el marqués de Lazán, hermano del general Palafox. La obra, en la que vemos esa herencia de las lanzas de Velázquez, o podemos apreciar una relación con la batalla de Bailén de Casado de la Lisal, destaca por tener un colorido bastante sobrio, es una obra más bien dibujística, pero en la que identificamos, y esto precisamente es su mayor interés, algunos de los edificios de Zaragoza que desaparecieron en el primer sitio napoleónico, como sería al fondo la cúpula de la iglesia de San Ildefonso, o por ejemplo la Puerta del Carmen, que resultó muy dañada en estos enfrentamientos bélicos y que perdió el remate superior que vemos en este cuadro, en el que aparecía representada la figura de un león rampante, que era el emblema de la ciudad de Zaragoza. Por otra parte, podemos ver al marqués de Lazán portando una bandera blanca en la que aparece representada la efigie de la Virgen del Pilar, y a la derecha algunos personajes que reconocemos gracias a esa iconografía que habían fijado precisamente los grabados de Gálvez y Brambila, como sería por ejemplo la figura de Mariano Cerezo, que aparece a la derecha portando fusil y vestido con ropa de labriego. 15 días después, los franceses volvieron con refuerzos. También lo hizo el general Palafox. Estamos en esta plaza que se llama de José María Forqué, precisamente dedicada a un cineasta zaragozano, y en esta plaza, en pleno casco antiguo de la ciudad, se levantó no hace demasiados años. La erección de la estatua de Palafox es del año 2000. Es una obra de un escultor muy conocido. Tengo idea de que falleció no hace mucho y que se llamaba Iñaki. Y de alguna manera es pagar un tributo que la ciudad tenía con uno de sus personajes más importantes de los dos últimos siglos. Y aquí tenemos pues esta estatua ecuestre
con un palafox muy cercano también a la concepción que tenemos del palafox goyesco, y creo que es uno de los monumentos importantes de la ciudad. El palafox es buscado por el pueblo así porque él está escondido, no muy lejos de la ciudad, pero está escondido esperando acontecimientos. Y digamos que el pueblo, en cuanto empieza a buscar quién iba a dirigirlo en la asonada esta que se plantea a finales del mes de mayo de 1808, alguien dice, pues hay que ir a buscar al hijo del marqués de Lazán. Y bueno, van a buscarlo, lo traen más o menos de grado por la fuerza y lo elevan a capitán general, quitando a los dos que había. A uno lo meten en la cárcel y a otro lo destituyen, y desde ese momento Palafox se convierte en capitán general de Aragón y por tanto en el director de lo que va a ser los acontecimientos militares. El 2 de julio de 1808, ante un nuevo asalto de las tropas de Napoleón, tuvo lugar un acontecimiento que pasaría a los libros de historia. El hecho convertiría a su protagonista en icono de la resistencia y mito viviente. Nos encontramos ante el grupo escultórico de Mariano Benlliure, erigido aquí en la plaza del Portillo en 1908 en conmemoración de los sitios de Zaragoza. Un grupo escultórico en el que aparece Agustina de Aragón, pero en las diferentes caras también podemos encontrar nombres de mujeres reconocidas y consideradas como heroínas de los sitios de Zaragoza. Se erigió aquí el grupo escultórico puesto que en torno a las inmediaciones de esta plaza se encontraba la Puerta del Portillo, lugar donde se produjo el episodio del 2 de julio que le dio protagonismo a Agustina de Aragón, un episodio que nos cuenta Agustín Alcaide y Vieca cómo se produjo. Agustina de Aragón, viendo el panorama, decidió acercarse, recogió una de las mechas todavía encendidas del último de los cuerpos que ya habían caído en combate y se acercó al cañón más cercano para encenderlo. El tiro fue certero y, aprovechando que la infantería francesa se estaba reorganizando, pudieron acudir más defensores zaragozanos a apoyar la defensa de la Puerta del Portillo. El autor del monumento realizó además un magnífico busto de la heroína catalana. Estamos en el Ayuntamiento de Zaragoza y estamos ante una obra muy singular que detrás encierra una historia muy interesante. Es un busto que realiza el insigne escultor valenciano Mariano Benlliure en 1902. En esos años Mariano Benlliure se encontraba en Zaragoza realizando el famoso monumento, el gran monumento a Agustina de Aragón. También había realizado otras obras como el busto a Francisco de Goya y precisamente en este año, en 1902, tal y como reza la inscripción que aparece sobre el pedestal, es una obra que el artista dona al Ayuntamiento de Zaragoza y literalmente dice tal y como figura en la copla, en la rondalla en honor a Zaragoza, en honor a Aragón. De hecho, el pedestal aparece recogido también la inscripción Viva Zaragoza. El pedestal sobre el que reposa es precisamente un cañón situado verticalmente con una inscripción en la parte inferior que lo sitúa a finales del siglo XVIII, 1793. Se trata de un cañón además que va orlado con una corona de laurel como símbolo del triunfo, como símbolo, ¿no?, en este caso de los héroes, como correspondía a la figura de la heroína. Mariano Benlliure es uno de los mejores artistas, uno de los mejores escultores del simbolismo finisecular español. Y esto lo vemos especialmente en la forma en la que trabaja el rostro de Agustina de Aragón. Un rostro expresivo, un rostro en el que Agustina de Aragón realiza un gesto, ¿no?,
digamos, potente, en el que se inicia, ¿no?, esa acción en la que ella también va a disparar el cañón. No vemos en este caso la acción, sino tan solo la gestualidad del rostro de la efigiada, con la boca abierta, con el ceño fruncido, que nos recuerda pues otras composiciones muy similares, ¿no? La concentración ante la acción, que se ha vinculado, por ejemplo, al lanzamiento que David ante Goliat realiza en algunas de las grandes esculturas de la historia del arte, pero concretamente en este caso el rostro girado, el rostro con la boca abierta, nos recuerda ese famoso panel que François Rad realiza en el Arco del Triunfo y que representa el símbolo de la guerra. Por tanto, estamos ante una imagen muy singular que representa con un gran simbolismo no solamente el carácter heroico de Agustina de Aragón, sino el papel fundamental que tuvo en los sitios y en la Guerra de la Independencia. El caso de Agustina, como ocurrió a lo largo de la guerra en otras ciudades, fue algo común, y las españolas, con su aparición en el espacio público, rompieron con los roles de género establecidos en la época. Nos encontramos en la iglesia del Portillo, en concreto en la capilla de la Anunciación, convertida en el año 1908, fecha conmemorativa de los sitios de Zaragoza, como mausoleo que custodia los restos de Casta Álvarez, Agustina Zaragoza, también conocida como Agustina de Aragón, o Manuela Sancho. Pero no solamente eso, sino que también guarda la memoria de otras tantas mujeres que participaron en este periodo bélico. Detrás de mí encontraríamos las tumbas de esas tres protagonistas consideradas heroínas de los sitios. Delante de mí tendríamos un listado de nombres, de algunos de los nombres que se han logrado rescatar de ese anonimato, aunque, como comento, no debemos de dejar de tener en cuenta que fue un conflicto en el cual participó toda la sociedad, tanto hombres como mujeres. Pues al fin y al cabo, en un primer momento se apeló a las mujeres a que participaran en la guerra confeccionando, por ejemplo, uniformes, y ya hacia el final del conflicto se emitieron una serie de proclamas por parte de Palafox en las que se les reclamaba empuñando armas. Una acción que, sin embargo, las mujeres ya llevaban haciendo incluso desde el principio del conflicto, pues al fin y al cabo el ver a tu casa arrasada hasta los cimientos, ver a tu marido morir, a tus hijos, a tus hijas, no es sino uno de los factores que más impulsan y estimulan la movilización. Al final debemos de tener en cuenta que esta participación no fue una excepción, sino que fue la regla. Una regla que se ve reflejada, por ejemplo, ya no solamente en los comentados grabados de Gálvez y Bambrila, sino también, por ejemplo, en los conocidos desastres de la guerra de Goya, quien denominaba su actuación como "y son fieras". Durante el mes de julio, Verdier, nuevo general al mando, organizó el cerco de la ciudad. Y a comienzos de agosto, tras un intenso bombardeo, lanzó a su infantería al ataque. Tras duros combates, los franceses ocuparon parte de Zaragoza. Sin embargo, cuando llegó la noticia de su derrota en Bailén y la retirada del rey José hacia Vitoria, los soldados imperiales tuvieron que levantar el sitio. Nos encontramos en uno de los pasillos del Palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza, en el que tenemos la suerte de tener una parte de la colección de grabados que Juan Gálvez y Fernando Brambila realizaron con motivo del primer sitio de Zaragoza. El proyecto de realizar estos grabados tiene lugar precisamente al final de ese primer sitio de 1808, cuando el general Palafox llama a estos artistas a venir a Zaragoza y a representar la destrucción de la ciudad y los acontecimientos más importantes que habían acaecido durante ese primer sitio. El proyecto fue bastante revolucionario en este momento y llevó a Gálvez y a Brambila a asentarse en la ciudad de Cádiz, una ciudad que no había sido ocupada por los franceses. De hecho, las primeras estampas que se publicaron de estos grabados salieron precisamente de la ciudad de Cádiz. Los tres ejes temáticos que articulan esta colección de grabados serían, por una parte, los acontecimientos de ese primer sitio,
En segundo lugar, los lugares que se habían destruido en el primer sitio napoleónico, aquellos edificios emblemáticos de la ciudad de Zaragoza que habían perecido con el enfrentamiento bélico. Y en tercer lugar, también se realizaría una galería de retratos de los héroes de los sitios. Se trata de una serie de grabados con un fuerte contenido patriótico, con una clara función de propaganda política y de identificación de los españoles en general con los heroicos ciudadanos de la ciudad de Zaragoza que habían resistido ese enfrentamiento con los franceses. Y esto quizás es lo que nos permite distinguirlos de los desastres de la guerra de Goya, que son mucho más universales y en los que encontramos una fuerte crítica a ambos bandos, francés y español. Goya fue requerido por Palafox para dar testimonio iconográfico de lo allí sucedido. Su visión del conflicto, que no fue conocida hasta 1863, apela al espectador y nos coloca más allá de los mitos al mostrar la crueldad de la guerra y el sufrimiento del pueblo. En otoño de 1808, Napoleón en persona asumió el mando del ejército en España y ordenó al mariscal Lannes que conquistase Zaragoza. El segundo sitio comenzó el 21 de diciembre y la situación fue muy diferente a la del primer cerco. El número de combatientes se incrementó por ambos bandos. Unos 37.000 españoles frente a más de 40.000 franceses. Estos últimos eran en su mayoría tropas veteranas. Por otra parte, el ingeniero Sangenís había desarrollado un plan de fortificación con la creación de fortines y reductos. Estamos en la calle Asalto, cuyo nombre se debe a que este fue uno de los puntos en los que los franceses consiguieron romper la defensa de la ciudad a finales de enero de 1809. Además enlaza con el Paseo de la Mina, que está justo a continuación, que fue otra de las zonas donde consiguieron romper las defensas. Hay que tener en cuenta que aquí, justo a este lado, tenemos el río Huerva, que era un obstáculo natural y que los franceses consiguieron llegar hasta el otro lado y allí pusieron sus baterías, las que tenían que abrir la brecha en las tapias. Desde el punto de vista del recuerdo del ciudadano, en este punto tenemos este lienzo de murallas, pero murallas con muchas comillas. En realidad es la antigua muralla medieval, que a lo largo de los siglos se había ido convirtiendo en casas. En este caso aquí había un edificio industrial, era el molino de aceite de la ciudad, con lo cual no tenían valor militar real, eran tapias, en algunos casos eran de conventos para los huertos, y en este caso pues eso, eran edificios en uso, ¿no? Pero que Sangenís, el coronel Antonio Sangenís, rediseñó todo este perímetro para convertirlo en una auténtica fortificación, utilizando materiales de derribos del primer sitio de Zaragoza, de madera de los árboles que se habían talado en el exterior. Se convirtió esto en algunos baluartes. En concreto, en este caso, vemos que justo encima de la tapia hay troneras, porque esto era una batería, se llamaba la batería alta de Palafox. Había otra batería baja con las piezas sobre el terreno y otras que estaban arriba, y estaban batiendo a los franceses que estaban atacando allí enfrente el convento de San José, que era un reducto avanzado. Precisamente en este lugar Sangenís estaba viendo esos combates y cayó muerto el día 12 de enero mientras veía ese asalto. Pues desde el punto de vista de la memoria, aquí podemos ver esta placa que se puso en 1908, en la que se recuerda a Antonio Sangenís. Era un militar, un ingeniero militar prestigioso que había de Alto Aragón, de Huesca, que había venido a Zaragoza al principio del primer sitio y que se encargó del diseño de todas las fortificaciones. Mientras que los ingenieros franceses acercaban las trincheras y la artillería, Palafox ordenaba salidas para intentar destruir todo aquello. Uno de estos combates, dirigido por el coronel Renovales, contó con el protagonismo de Manuela Sancho. El Casino de Zaragoza en 1982 adquiere esta obra, una obra que es una de esas grandes pinturas de historia tan habituales a finales del siglo XIX. En esta ocasión, una pintura realizada por Enrique Jiménez Nicanor para ser presentada a la Exposición Nacional de 1887. Se trata de una obra que forma parte del amplio conjunto de obras que este pintor dedicó
al sitio de Zaragoza y a distintas escenas de la Guerra de la Independencia, y donde pone el foco de atención en el acto heroico de Manuela Sancho, una de las grandes heroínas de la Guerra de la Independencia. Contrae segundas nupcias con un sargento, Joaquín Tapieca. Durante el primer sitio tendrá una conducta que es la habitual entre las mujeres que se dedican a abastecer las primeras líneas de la tropa de defensa de la ciudad, a las tropas españolas, ejerciendo tareas como portadoras de agua, de alimento, etc. Tendrá especialmente una actitud, un comportamiento heroico y destacado durante el segundo sitio a la ciudad de Zaragoza, concretamente en las fechas claves que van del 31 de diciembre al 2 de enero, y entrará incluso a la lucha en la trinchera y cuerpo a cuerpo en la calle Pavostre. Allí será herida en el vientre, en la intercostal, y esta actitud heroica precisamente hará que su comandante, el comandante de caballería Renovales, eleve al general Palafox precisamente que la actitud heroica de Manuela Sancho sea reconocida con la cinta roja y la pensión de 2 reales como reconocimiento a su comportamiento heroico durante el sitio. Precisamente esta acción es la que Nicanor representa en la obra, el momento preciso en el que la heroína entra a la lucha cuerpo a cuerpo en la batalla, rodeada de cuerpos heridos y caídos del pueblo, ¿no?, de distintos tipos del pueblo aragonés, mientras que los soldados españoles, las tropas españolas, aparecen detrás de la figura de la heroína. Nicanor elige una representación enaltecida de la representación de Manuela Sancho, con una perspectiva sueto-insú que precisamente engrandece, monumentaliza, enaltece la figura de la heroína, que aparece además en una actitud romántica que claramente es heredera de la composición de La libertad guiando al pueblo de Delacroix, donde la heroína hace el gesto, ¿no?, de avanzar, el gesto de arengar a las tropas para que las sigan al campo de batalla y a la lucha cuerpo a cuerpo con los franceses. Esa representación, precisamente del primer término, de los cuerpos caídos, de la propia heroína, son representados con realismo, con un discurso narrativo muy naturalista, mientras que los personajes que aparecen al fondo quedan difuminados en la niebla del campo de batalla, en estas representaciones, ¿no?, que parecen ocultar el perfil de la ciudad entre las nubes de la pólvora. De hecho, el perfil de la ciudad de Zaragoza es reconocible por la torre del Aseo, por la cúpula de la Basílica del Pilar, 2 elementos icónicos de la ciudad de Zaragoza y que simbolizan precisamente ese carácter de defensa de una ciudad que es quizás el bastión que desde el punto de vista emocional estas heroínas defienden con tanto ahínco. Aquella lucha impulsó al comandante español a dirigir una proclama a las mujeres. Zaragozanas, también vosotras estáis deseosas de gloria. Entre los antiguos existieron las amazonas. Las que seáis valientes, salid a reemplazarlas. Defenderéis la ciudad y conservaréis a vuestra augusta patrona. Bien pudiera deciros que no es nuevo el valor en vuestro sexo. Los soldados franceses os temerán, y será una vergüenza para ellos ser vencidos por vosotras. Acollónense todos cuantos os vean salir a la defensa de vuestra ciudad. Una mujer, cuando quiere, hace temblar a los fuertes. También soy vuestro general y vuestro amigo, y deseo que me miréis como a jefe y como a padre. Pese a estas muestras de coraje, la artillería consiguió abrir varias brechas y el 27 de enero, Lannes ordenó el asalto definitivo. Nos encontramos en calle Doctor Palomar, esquina con calle de Pozo, junto a la conocida como Casa de los Sitios. Esta casa, declarada bien de interés cultural, es la típica casa aragonesa de la Edad Moderna, con sus 3 plantas, la primera planta con una entrada con arco de medio punto, la primera planta noble y la última planta con arcos de medio punto cegados que servía de almacenaje.
y todo acabado en un alero de madera, en este caso, que también podía ser de ladrillo. Esta casa adquirió relevancia en el marco del segundo asedio de Zaragoza, en el invierno de 1808 y 1809, concretamente a partir del 27 de enero de 1809. Ese día se produce el gran asalto napoleónico a la ciudad. Uno de esos asaltos viene por lo que era el antiguo convento de San Agustín y de Santa Mónica y la llamada batería de Palafox. A partir de ahí, desde el 27 de enero hasta el 18 de febrero, que llegarán los franceses al Coso, junto a la antigua universidad en la actual Plaza de la Madalena, toda esta calle, Doctor Palomar, será escenario de cruentos combates. El característico combate casa por casa, habitación por habitación, combatiendo los paisanos en los tejados, en las bodegas y en los túneles de la mina. Muestra de esos combates tan característicos del segundo asedio de casa por casa, esos combates tan virulentos, es esta fachada donde se pueden observar los impactos de artillería de campaña y de fusilería de ambos contendientes. Fundamentalmente, en este lado, estos impactos serían de los defensores de Zaragoza, que intentarían evitar el avance de las columnas napoleónicas que avanzaban por la calle entre el 27 de enero y el 18 de febrero de 1809. 300 metros que costaron 22 días de avance al ejército napoleónico. Las iglesias también fueron lugar de luchas encarnizadas. Bueno, pues nos encontramos en el edificio del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza ante una obra colosal de un pintor de origen sevillano como es César Álvarez Dumont, con una obra que representa la defensa desde la torre de la iglesia de San Agustín. Se trata de una obra en la que el pintor presenta dos influencias notables. Por un lado, un tipo de composición y de tratamiento lumínico heredero del luminismo de Sorolla y, por otro lado, la escenificación de la acción del combate centrada precisamente en un momento culminante que sigue el relato que Pérez Galdós precisamente narra en sus episodios nacionales. César Álvarez Dumont realiza esta obra para la Exposición Nacional de 1884. De hecho, podemos observar el detalle de la firma, donde aparece expresamente Madrid 1884. Una obra que, digamos, le consagrará como gran pintor de historia, precisamente centrada en estos episodios de la Guerra de la Independencia y de los sitios de Zaragoza, pero también, como hemos visto en otros grandes episodios de la Guerra de la Independencia. Y son obras de gran formato, obras que realmente son sobrecogedoras por sus dimensiones, pero que además tienen de alguna manera la característica de romper el relato habitual de las grandes composiciones de historia. No estamos ante escenas grandilocuentes, no estamos ante grandes campos de batalla, ante composiciones complejas con multitud de personajes, sino que este pintor centra siempre concretamente la acción en un momento determinado de intensidad, de fuerza, que representa de una manera muy enérgica y sobre todo con una composición muy acertada. En este caso estamos en el interior de la torre de San Agustín, de la iglesia de San Agustín. La iglesia de San Agustín tuvo un papel importante, crucial durante los sitios, precisamente porque se hallaba junto a la muralla medieval y por tanto actuó como baluarte defensivo. En el interior de esa torre destaca la campana, una campana muda, puesto que para que no repique, para que no de alguna manera alarme a las tropas francesas sobre el lugar desde donde se está defendiendo la ciudad de Zaragoza, la cuerda de la campana se ata a la viga de la torre para enmudecerla. Y es precisamente desde ese lugar donde un grupo de baturros están disparando en defensa de la ciudad. Vemos una composición muy simple pero muy efectista, es decir, que funciona muy bien desde el punto de vista emocional,
el caído, ¿no?, que ha recibido el tiro en el escorzo, pero que todavía empuña el arma, ¿no?, el fusil con el que estaba disparando desde los vanos de la propia torre. El otro personaje, ¿no?, que se lleva la mano al pecho, y los dos baturros que continúan en pie y que se turnan para disparar desde la torre. Y de hecho el efecto, ¿no?, del disparo de la pólvora, ese efecto humeante, es visible en contraluz al cielo azul, que se representa como único elemento abierto al paisaje exterior. Álvarez Dumont, además, es muy cuidadoso en los detalles. Vemos precisamente en todo el suelo de la composición cómo aparecen los papeles, aparecen los cartuchos recién disparados, incluso la bota de vino con la que digamos, se envalentonan, ¿no?, para realizar la acción, así como la representación de la vestimenta, de la indumentaria típica de los personajes populares de Zaragoza, las espardeñas, las alpargatas, ¿no?, de cintas, los chalecos, el pañuelo atado a la cabeza, llamado cachirulo, y que representan estos personajes populares como los grandes héroes de la defensa de la ciudad de Zaragoza. Estamos junto a la Basílica del Pilar, que es el corazón simbólico de Zaragoza. Durante los dos sitios, durante la mayor parte de los dos sitios, esto estaba muy alejado de la zona de combates, del perímetro donde había combates, con lo cual el Pilar se convirtió en un lugar no solo de culto y de venir a rezar a la Virgen para que nos librara de los franceses y demás, sino que también se convirtió en un sitio de refugio físico. La gente que perdía sus casas porque se convertían en escenario de combate venían a este entorno porque aquí no llegaban las balas de los franceses. Pero todo eso cambió en los últimos días del segundo sitio, a partir del 18 de febrero, cuando los franceses consiguieron ocupar el Arrabal, que es el barrio que está justo ahí al otro lado. Y eso les permitió asentar piezas de artillería que batieron directamente el Pilar. Vemos todos estos impactos que son de aquel entonces y que vemos que no tuvieron mucho efecto. Esto es un gran muro de ladrillo, con lo cual la bala maciza de los franceses solamente producía daños pequeños, pero el valor era el simbólico, era decir, ya estamos bombardeando el Pilar, ya hemos llegado hasta aquí. Zaragoza capituló 2 días después. Los combates llegaron hasta el Coso, pero el hambre y el tifus debilitaron todavía más a los españoles, y el 21 de febrero de 1809 se produjo la capitulación de la ciudad. Los defensores tuvieron más de 50.000 bajas, entre civiles y militares, y los sitiadores cerca de 10.000. Zaragoza sufrió una gran destrucción material y las huellas de la guerra siguen presentes, incluso en algunos legajos. Estamos aquí en la sala de investigadores del Archivo Diocesano de Zaragoza, donde hay una documentación, aparte de muy interesante cualquiera de ellas, para cualquier aspecto sobre la propia guerra, sobre los propios asedios de Zaragoza. Tienen también la curiosidad de que son documentos en los que quedaron huellas de la defensa de la ciudad, tanto en las tapas como en el interior. Entonces nos parecía muy interesante señalar que que es un archivo más de los archivos que hay en la ciudad, que pueden ayudarnos a los historiadores a reconstruir todo lo que fueron los asedios, pues nos parecía interesante señalar todo esto. La memoria del conflicto se empezó a construir ya desde 1809. Durante el siglo XIX, como ya hemos visto, estuvo presente en pinturas y grabados. Pero fue con la preparación y celebración del centenario cuando diversos monumentos fueron erigidos en el espacio público. Estamos en la Plaza de España. Al fondo se puede ver el monumento a los mártires de la religión y de la patria. Esta es una composición que fue encargada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País en 1904, adelantándose a los fastos que se celebrarían en 1908 en conmemoración de los sitios de Zaragoza. En el monumento podemos destacar 2 partes. La composición que sujeta a las esculturas o al conjunto escultórico que está en la cúspide es una composición realizada por el arquitecto municipal Ricardo Magdalena.
Está realizada a modo de fortín, de castillo almenado, en planta octogonal. En un segundo nivel tiene otra, como una especie de torre también almenada, en este caso de planta circular. En la cúspide encontramos el otro conjunto escultórico, obra también del escultor Agustín Querol, en el que vemos a un ángel victorioso que sujeta en una mano el escudo de la ciudad de Zaragoza y con la otra está sujetando a un combatiente caído por la batalla. Con este monumento se quería resaltar dos de los valores principales que llevaron a la población a luchar contra el francés, la religión y la patria. Valores, por otro lado, muy del gusto de la época de la Restauración, cuando fue erigido este monumento. Estamos en la Plaza de los Sitios, una de las plazas más emblemáticas de la ciudad de Zaragoza. Recibe su nombre por el monumento que tenemos a nuestras espaldas, que conmemora los sitios de Zaragoza de 1908 y 1909. En realidad, este monumento se sitúa en lo que fue el recinto de la exposición hispano-francesa, en la avenida principal del recinto. Fue precisamente con ocasión de esta exposición cuando se convocó un concurso nacional en 1906 para llevar a cabo la construcción de un monumento que recordara los sitios de Zaragoza. En 1907 fue el escultor aragonés Agustín Querol y Subirats el encargado de realizar esta obra que tenemos a nuestras espaldas. Las figuras representadas son muy expresivas, dinámicas, en movimiento. Ese es el estilo que tenía este escultor y que intentan transmitir el momento de la defensa del sitio de Zaragoza, el heroísmo de los ciudadanos defendiendo a la ciudad. En la base nos encontramos un conjunto de figuras, algunas conocidas como el general Palafox, Agustina de Aragón o la condesa de Bureta, están esculpidas en bronce. Tenemos también otro conjunto especialmente de mujeres que están llevando un cañón en movimiento, defendiendo la ciudad. Luego, en bajorrelieve, en piedra, también nos encontramos otro grupo de ciudadanos anónimos que están sosteniendo, parece ser, las puertas de los conventos de Santa Isabel y San Lázaro en la defensa de la ciudad. En el monumento también encontramos dos placas en bronce. Una es el título del monumento, La patria a los héroes de 1808 y 1809. Y la otra placa hace referencia a la inauguración del monumento, que fue en 1908, un mes antes de que acabara la exposición hispano-francesa, y fue inaugurada por el rey Alfonso XIII y su esposa, la reina Victoria Eugenia. Con motivo del bicentenario se produjeron actos académicos, exposiciones y publicaciones. Y hoy en día la universidad continúa la investigación de esta época y dos asociaciones mantienen viva la memoria de lo acontecido en 1808-1809. La Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza nació en los años 80 porque un ciudadano zaragozano, Carlos Melús, que tenía una tienda, no era ni historiador, ni erudito, ni nada de eso, pero leyó un libro en el que descubrió la repercusión que habían tenido los sitios de Zaragoza en Europa. Y a continuación dijo, bueno, ¿y en mi ciudad qué queda? Y solamente quedaban algunas placas del primer centenario de 1908, el recuerdo en algunas calles, pero realmente vio que en la ciudadanía no estaba el recuerdo de los sitios. Y empezó a moverse, empezó a buscar apoyos por aquí y por allá, y una de sus primeras materializaciones fue convocar un premio de investigación histórica, trabajos que recuperaran aquella memoria. A partir de ahí se creó la asociación y empezaron a hacerse una serie de actividades. La primera fue la ruta de los sitios, se la había inventado Santiago Gonzalo para
guiar a sus alumnos por las calles de Zaragoza, y aquello lo asumió la asociación, y desde entonces cada 1 de noviembre se hace un recorrido por las calles de la ciudad que termina poniendo una corona de laurel en la tumba de General Palafox en el Pilar. A partir de ahí la asociación ha ido haciendo más actos que se han convertido en rutina ciudadana, por ejemplo el acto de homenaje a las heroínas que tiene lugar durante las fiestas del Pilar. Por ejemplo, el acto central más masivo es el 15 de junio, que tiene lugar en la Plaza de los Sitios, una conmemoración en la que por primera vez en muchos años sonó el himno nacional español en las calles de Zaragoza en un acto cívico, no militar ni nada de eso, y a continuación un año dijimos, oye, ya que vienen aquí una representación de franceses, ¿y si suena la marsellesa? Y suena la marsellesa, y a continuación vinieron polacos y sonó el himno de Polonia en Zaragoza, como esa relación se profundizó con esta placa, de manera que la asociación al final tiene un acto más o menos cada 3 meses, de manera que se ha mantenido vivo el recuerdo de los sitios. El origen de la asociación fue el primer premio de investigación histórica y ya han pasado más de 30 años, ya vamos camino de 40 y se sigue convocando. Invito a quien esté viendo este vídeo a que busque las bases en la página web de la asociación lossitios.com y se presente, porque ya llevamos 30 y tantas ediciones, que además con un premio de investigación histórica de más calado, y otro para los jóvenes en los que se permiten relatos, se permiten pequeñas investigaciones que pueden ser trabajos de tipo de bachillerato, trabajos de fin de grado que se puedan convertir en una monografía específica. Y repito, 30 y tantas ediciones que han creado un corpus de investigación bastante interesante. Somos miembros de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Aragón, creada en Zaragoza en 1998 y una de las 2 primeras asociaciones de este tipo recreadoras que se establecieron en España. Actualmente organizamos cada 2 años una gran recreación en Zaragoza que, cara al turismo y cara a la didáctica, tiene gran arraigo en la ciudad, porque la gente aprende más por aquello de más vale una imagen que 100 palabras. Vienen recreadores de 6 o 7 países, intervenimos unos 400 recreadores seleccionados y además pertenecemos a la Asociación Napoleónica Española, la cual me honro en presidir actualmente, que coordina a los casi 40 grupos que existen actualmente en España, y principalmente es un lugar de reunión para coordinar los calendarios, para fijar unas normas de rigor, y actualmente sumaremos unos 2.000 recreadores, más o menos. El Ayuntamiento de Zaragoza también ha realizado su aportación con la renovación de los paneles urbanos. Es evidente que el paisaje de guerra que conocieron los protagonistas hace 200 años ha cambiado mucho. Sin embargo, es posible revivir el escenario de un episodio cruento y traumático que tuvo grandes repercusiones en Europa y marcó a varias generaciones de españoles. Ello debe hacernos reflexionar sobre la guerra y la necesidad de buscar la paz.